El Creo inhibir que este nos seguirá dando cotransportador clases. Es que, sodio-potasio bueno, sí le cloro entiendo súper nos va a bien hacer las... ahorrar o perder Ok, potasio. envía el siguiente, tengo programado para Perder microbiología, potasio. es muy bonita la Perder micro, me Perder. encanta la micro, Exactamente. igual que Y biología aparte de que celular. perdemos potasio, Esperemos, nos sortean desequilibramos los este grupos. gradiente electroquímico Entonces que yo voy a darle a permitía 4 grupos. la Si nos reabsorción toca, pasiva vamos a de trabajar bien porque magnesio para entender micro, o más bien por vía la biología paracelular, celular es ¿cierto? así como lo estoy Entonces, por lo explicando, tanto, porque los en diuréticos micro se requiere son mucho de esto. un Hay muchos agente que no lo tocan, etiológico pero yo, reconocido para la conmigo sufren los de hipomagnesemia, como acá medicina y nos pone en primer tienen lugar muchos en conmigo también. fármacos o Y drogas explico a a ese los nivel diuréticos. también, hay que Nos entender, dice, por esperemos que sí. ejemplo, furosemida e Los grupos, bueno, creo que la hidroclorotiazida. mayoría que me Ya ha tocado vimos son muy cómo es buenos que la furosemida los alumnos, son bastante buenos. no Entonces permite este esperemos que nos pasaje, toque pero cómo lo hace la y nos estaremos viendo hidroclorotiazida. después de biología celular, si nos toca en microbiología. ¿Ok? Sí, ¿Más está bien. dudas? Ah, sí. ¿Y por qué no? Es que no sé, tal vez desde que yo he llegado, igual que mis otros compañeros, nos integramos, no lo hemos cometido Era de la otra así vía que vimos, ¿no? La de cloro específicamente. y sodio. Me presenté un día, ¿no? El primer día abrí Ok, mi cámara, exactamente, se llama ya no se acuerdan. cotransportador No me acuerdo. sodio-cloro, en donde Es que no tenemos me ese acuerdo, no lo había cotransportador visto a nivel de bien. túbulos Ah, renales. ok. Prometo abrir mi cámara la siguiente semana para que me vean. Ah, ok. En Muchas el gracias. tubo contorneado Ok, nos distal. vemos. Pero tengo Ok, un grupo de túbulo fans en contorneado medicina. distal, Entren a mi muy página y bien. van a ver ahí Eh, creo que hay una fotografía mía. ¿Qué miembro ¿En de serio? las Bueno, tiacidas nos los puedes es decir. Se Y, llama o se Fans considera del el Doctor fármaco Noé, de me parece. primera A línea ver para si el la encuentro. tratamiento de la hipertensión? Ok, entonces, ¿más dudas? La ¿No se hidroclorothiazida. lo tomaron? Ajá, No. Lidona o hidroclorotiazida, donde va a ejercer su efecto, es decir, en el túbulo renal donde está el cotransportador sodio-cloro. Igualmente por Igual por secreción. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con estos diuréticos que, si bien están reconocidos como causantes de hipomagnesemia, lo cierto es que puede ser aún peor, justo cuando se combina con otro tipo de medicamentos, como, por ejemplo, estos que se llaman PPIs, por sus siglas en inglés, o BPIs, perdón, IBPs. O IBPs por sus siglas en español, que son los inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué bomba de protones inhiben? Bueno, aquella bomba que permite secretar protones, es decir, hidrogeniones, a la secreción gástrica. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración de hidrogeniones en una secreción? ¿Se vuelve más ácido? Exactamente, se vuelve más ácida. Es decir, ¿qué le pasa a su pH? Baja. Disminuye. Disminuye. Entonces, los IBPs o PPIs justamente son, o más bien se indican en enfermedades que requieren evitar esta acidificación del medio gástrico, como cuáles, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las úlceras gástricas, úlcera péptica, ¿sale? Todo aquello que pueda afectar el tener un ambiente ácido estomacal. Ustedes ya los conocen, los han escuchado mucho, incluso en anuncios de televisión. El más representativo, el más vendido, el más utilizado de esta familia, el omeprazol, ¿sale? Pero pues claramente hay más y más nuevos, como el dexlansoprazol, por ejemplo, que pues obviamente tiene beneficios farmacocinéticos, incluso farmacodinámicos, y por lo tanto pues lo hacen más caro, pero más útil en algunas enfermedades. Pero bueno, lo importante es que inicialmente se creía que el omeprazol pues se podía dar por mucho tiempo para evitar efectos adversos. Por ejemplo, hoy por hoy se sabe que el uso de ácido acetilsalicílico para la prevención secundaria de infartos debe de verse limitado. Es decir, a un paciente que ya tuvo un infarto, que a lo mejor tuvo un tratamiento por
ahí se me fue la palabra, por intervencionismo, justamente puede volver a tener un reinfarto, es decir, otro nuevo infarto, ¿sale? Ahora, para evitar esto como prevención secundaria, se ha trabajado por muchos años el uso de antiagregantes plaquetarios, como el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina y el clopidogrel más recientemente, ¿sale? Pero, pues, como uno de sus efectos adversos o de los riesgos potenciales del tratamiento crónico de antiagregantes plaquetarios es justamente el sangrado digestivo alto o el sangrado del tubo digestivo alto, pues se suele combinar o se suele indicar en conjunto con omeprazol por un largo tiempo, es decir, son tratamientos crónicos. Antes se pensaba que no pasa nada, pero recientemente, no muchos meses antes de la pandemia, la FDA, que pues es como la COFEPRIS en Estados Unidos, incluyó en las etiquetas de los inhibidores de bomba de protones que pueden ser causantes en tratamientos crónicos de enfermedad renal crónica, ¿sale? Entonces, no solamente el problema es que causen enfermedad renal crónica, sino que en tratamientos largos, incluso más cuando se combinan con diuréticos, existe un mayor riesgo de tener hipomagnesemia, ¿sale? Entonces, si en el examen les pongo, ¿quién tiene más riesgo? Un paciente que está tomando hidrocloroticida, un paciente que está tomando omeprazol, un paciente que está tomando furosemida y omeprazol, pues obviamente el que va a tener más riesgo va a ser el que esté tomando furosemida con omeprazol por largo tiempo, ¿no? Por un año al menos. Entonces, si alguien tiene algún familiar con uso crónico de inhibidores de bomba de protones, pues se debe de estudiar el caso para ver si se puede, pues ya proscribir el uso de, proscribir quiere decir quitar el uso de inhibidor de bomba de protones o al menos revisar la función renal, ¿sale? Actual del paciente. Bueno, ahora nos regresamos un poquito a ver, a repasar las pérdidas gastrointestinales, ¿sale? Quedamos que en las pérdidas gastrointestinales, pues se dividen en dos tipos, de si estamos perdiendo más secreciones, por decirlo de alguna manera, superiores o inferiores. Las superiores son las de menos riesgo, es decir, por vómito y por succión nasogástrica prolongada, pues solo que sean pacientes que ya estaban en la rayita de la hipomagnesemia, pero es más frecuente y esto debido a que es mayor la concentración de las secreciones intestinales, pues es más frecuente en el caso de diarreas agudas y crónicas, ¿sale? También síndromes de mala absorción, en los que directamente vamos a tener problemas con la absorción de magnesio intestinal, es decir, a nivel de intestino delgado principalmente, resección extensiva de intestino. ¿Qué tipo de resección es la que más nos podría provocar una hipomagnesemia? Del yeyuno, ¿De qué, perdón? la del yeyuno, porque es donde se empieza a absorber la mayor parte. Ok, y ya compuesta sería también con ilium, ¿no? Entonces, La primera parte, ¿no? exactamente. Entonces, si tenemos una resección tanto de yeyuno como de ilion, pues obviamente porciones, pues va a ser o aumentar la probabilidad de hipomagnesemia. Bien. Luego fístulas intestinales. Claro. Cuando tienen síndrome de intestino corto, ¿suelen tener hipermagnesemia No, o funciona normal? puede tener hipomagnesemia, ¿sale? Solo, porque dijiste hipermagnesemia, pero yo creo que solo fue un Ah, sí, hipomagnesemia, perdón. hipomagnesemia. El síndrome de intestino corto sí puede tener todas las deficiencias habidas y por haber. ¿Y por qué? Porque pues obviamente hay menos superficie de contacto. Al haber menos superficie de contacto para la absorción, pues la dieta debe de contenerlo en mayor concentración, ¿sale? Es decir, si tenemos una dieta baja en magnesio en un paciente con síndrome de intestino corto, pues obviamente va a tener más riesgo de presentar hipomagnesemia, ¿sale? Es decir, en el síndrome de intestino corto
no solamente es decir síndrome de intestino corto, sino qué tanto estás incluyendo en la dieta. Porque a lo mejor lo que sería una dieta adecuada en magnesio para una persona normal, para un paciente con síndrome de intestino corto, pues no lo va a hacer, ¿sale? Entonces ahí depende mucho de qué tanto está incluyendo en la dieta, ¿vale? Pero sí, obviamente, síndrome de intestino corto es pensar en todas las enfermedades deficitarias posibles, ¿ok? Ok, gracias. No por nada. Después dice fístulas intestinales y biliares. ¿Qué quedamos que era una fístula? Una comunicación de dos casos que no deben de estar conectados, bueno, no deben de estar comunicados. Exactamente, es una comunicación anormal de dos estructuras. Entonces, aquí, digamos el pero, porque siempre ya saben, en todo hay un pero, el pero o la condición para que una fístula pueda ser causante de hipermagnesemia es que sea de alto gasto. ¿Qué quiere decir el gasto de una fístula? El gasto de una fístula es qué tanta secreción está pasando por esa comunicación, ¿sale? Entonces, en fístulas de alto gasto, pues obviamente va a haber mayor pérdida de secreciones y por lo tanto mayor pérdida de magnesio. Y luego, pancreatitis aguda hemorrágica, dice aquí, realmente también la pancreatitis aguda no hemorrágica puede ser causante de hipomagnesemia. ¿Y por qué? Por un mecanismo que se llama secuestro catiónico. ¿Vale? ¿Qué pasa en el secuestro catiónico? Bueno, el secuestro catiónico tiene que ver con la saponificación, ¿sale? ¿Alguien recuerda qué es la esterificación? Era la unión de un glicerol con ácidos grasos, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos acá un glicerol. Y este glicerol yo lo voy a combinar con un ácido graso. ¿Cómo se va a combinar con el ácido graso? Justamente reaccionando mi grupo hidroxilo con un grupo ácido carboxílico del ácido graso, ¿cierto? Este proceso o esta combinación se llama, o esta reacción, mejor dicho, se llama esterificación, ¿sale? Que aquí arriba ya lo había puesto. Esterificación. Ahora, la esterificación pues justamente se da para poder formar monoacilgliceroles, diacilgliceroles o tricilgliceroles, ¿cierto? Es decir, es la unión de un ácido graso con un glicerol. Y hay una reacción, pues digamos, inversa, que se llama saponificación. ¿A qué le suena saponificación? ¿No? ¿Alguien lo ha escuchado? Pues es que así se llamaba el proceso de cuando se hace jabón. Ajá, exacto. ¿Han visto los documentales de cómo hacen el jabón? Sí que llevan esteres. ¿Cómo? Un ester. Ok. Pero ¿Quién más quiere participar? ¿No? Bueno, en la saponificación, justamente este tipo de enlaces esteres se van a hidrolizar, ¿sale? Y nos va a resultar nos va a regresar el glicerol normal, pero aparte se va a formar un jabón, ¿sale? Y este jabón va a tener poder de atracción de cationes, ¿sale? Normalmente atrae a sodio, ¿ok? A sodio. Entonces, no sé si alguien ha escuchado el término de detergentes catiónicos, justamente se refieren a jabones con alto contenido catiónico. Pero estos jabones no solamente pueden atraer a sodio, sino también a cationes divalentes. Por lo tanto, pueden atraer a calcio y a magnesio, ¿sale? Esto se los van a preguntar muchísimo hasta en el internado. Les van a decir, dime cuál es el mecanismo fisiopatológico de la hipocalcemia en pacientes con pancreatitis aguda, ¿sale? Y ustedes deben de saber que en la pancreatitis justamente hay una liberación de enzimas pancreáticas que pueden saponificar el tejido graso peripancreático, ¿sale? Y la saponificación de este tejido graso peripancreático va a resultar en el secuestro de calcio y de magnesio más importantemente. Por eso les decía que los pacientes con pancreatitis son pues prácticamente urgencias médicas porque
Antes se podía decir que eran médico-quirúrgicas, pero realmente cada vez hay más evidencia que retrasa el tratamiento quirúrgico en los pacientes con pancreatitis. Entonces, realmente es una urgencia médica que, o más bien cuyo quizá principal pilar es una rehidratación adecuada o una fluidoterapia adecuada, ¿sale? Justamente buscando la reposición de este tipo de trastornos hidroelectrolíticos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puede volver a explicarle la saponificación, por favor? Claro. La saponificación es una reacción inversa, así lo vamos a entender ahorita, a la esterificación. ¿Qué fue la esterificación? Juntar o poner a reaccionar un glicerol con un ácido carboxílico. ¿De dónde era este ácido carboxílico? De un ácido graso, porque como recordamos, los ácidos grasos tienen un extremo carboxilo terminal y un extremo metilo terminal, ¿sale? Entonces, por el lado carboxilo terminal es por donde van a reaccionar con el grupo hidroxilo del glicerol y van a unirse gracias a un grupo funcional éster. Por eso se llama esterificación, porque de un hidroxilo y un carboxilo se hace un éster. Y la saponificación es una reacción inversa que justamente rompe este enlace, hidroliza este enlace éster o este grupo funcional éster y nos resulta en la reconstitución, es decir, nos regresa el glicerol, pero en lugar de darnos el ácido graso libre, nos da un jabón y ese jabón tiene un poder de atracción de cationes, ¿sale? O más bien para formarse el catión se deben de atraer cationes, como sodio, calcio y magnesio. Entonces, una reacción similar o análoga pasa en la pancreatitis. En la pancreatitis existe una liberación de enzimas pancreáticas que saponifican las grasas o el tejido graso peripancreático, es decir, que está alrededor del páncreas. Y esta saponificación justamente obtiene los cationes pues corporales, ¿no? Los que van a resultar en una hipocalcemia y una hipomagnesemia. ¿Por qué? Por un mecanismo de secuestro. Se los van a quedar ahí atrapados en forma de jabón, ¿sale? Y por lo tanto, pues vamos a tener un descenso del calcio sérico y del magnesio sérico. En realidad, como les digo, la pancreatitis es un destrozo hidroelectrolítico, pero ahorita ya entendimos al menos el secuestro de calcio y de magnesio, ¿sale? Entonces, normalmente cursan con hipocalcemia e hipomagnesemia. ¿Entendido? Doctor, entonces, ¿a dónde se iría este calcio y este sodio? ¿Perdón? ¿A dónde se iría ese calcio? O sea, secuestro, ¿a dónde se van estos iones? Se queda ahí, secuestrado. O sea, se queda en forma de literalmente un jabón y pues buena suerte eliminándolo, ¿no? Realmente, por eso les digo que antes se creía, ¿no? Pues, ¿qué onda, no? Se está formando jabón adentro del cuerpo, pues hay que detener ese proceso, hay que abrir, hay que luego hacer algo quirúrgico, ¿no? Para sacar ese tipo de sustancia, de nueva creación, digamos, pero realmente lo que se ha visto es que debido al desequilibrio hidroelectrolítico, realmente una intervención quirúrgica urgente tiene un alto riesgo de mortalidad, ¿sale? ¿Por qué? Porque abres y el iniciar una cirugía inicia con un proceso, porque obviamente estás rompiendo tejido, inicia con algo que se llama respuesta metabólica al trauma, ¿sale? Porque al final de cuentas es un traumatismo, una cirugía. Entonces, esta respuesta metabólica al trauma, pues hace un montón de moléculas proinflamatorias que terminan de darle en la torre a todo lo que está causando la pancreatitis. Entonces, por eso les digo que la evidencia actual dicta que te debes de esperar, o sea, no te debes de preocupar porque se está abscedando, porque incluso se puede abscedar, se puede hacer un absceso, todo esto, se puede infectar, pueden pasar muchísimas cosas, pero la evidencia actual dicta, espérate a que pase lo que tenga que pasar con todo lo que se esté juntando, abscedando, enquistando ahí,
y hasta que reduce la inflamación pancreática es cuando ya puedes causar esta inflamación con respuesta metabólica al trauma y ahí sí ya pues quitas todo lo que tengas que quitar, ¿no? Entonces, se me fue ahorita el término, pero es la conducta actual, el retardar el tratamiento quirúrgico, ¿sale? Entonces, mientras tanto, pues no te interesa no poder sacar o los productos de la reacción, ¿sale? Y pues mientras tanto ya está secuestrado, ya ni cómo te lo regresen. Ya por eso mismo lo debes de regresar tú con una adecuada fluidoterapia. ¿Entendido? Sí, doctor, gracias. No, por nada. Sí, doctor. Entonces, ya hablamos ya incluso de la pancreatitis. Ahora vamos a hablar de fluidoterapia parenteral crónica. ¿Qué quiere decir fluidoterapia parenteral crónica? Va a ser vía intravenosa pero no sé a qué se refiere con crónica. Crónica quiere decir que no es que se está prolongando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente que a lo mejor está, no sé, internado por probable probable apendicitis, ¿no? Entonces, pues lo canalizan por cualquier cosa para tomar los laboratorios, tal, etcétera. Pero realmente después se elimina la posibilidad diagnóstica de apendicitis y se decide el alta del paciente. Pues prácticamente que pudo estar 2-3 días con una fluidoterapia que seguramente no fue de gran volumen, o sea, no es que le dieran litros y litros y litros de soluciones intravenosas, entonces, digamos, es una fluidoterapia en agudo, ¿sale? Una fluidoterapia crónica ya sería un paciente que, por ejemplo, los pacientes con pancreatitis pueden tener 90 días de estancia intrahospitalaria y pues están prácticamente siempre con un acceso venoso permeable. Es decir, siempre están con fluidoterapia, siempre están con soluciones intravenosas. Y ahí, teniendo tantos días, este aporte intravenoso de soluciones, pues debes de cuidar todo lo que estás diluyendo, ¿sale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que lo estamos tratando, porque es parte del tratamiento, aunque parezca poca cosa, pero lo estamos tratando con una solución salina al 0.9%. ¿Qué pasa con la solución salina al 0.9%? Si le estamos dando en gran volumen, pues prácticamente, proporcionalmente, va a disminuir la concentración de prácticamente todo. ¿Por qué? Porque estamos aumentando el solvente y no estamos aumentando los solutos. Entonces, todas las concentraciones de prácticamente todo lo que no sea sodio y cloro se van a ir para abajo. ¿Ok? Entonces, la fluidoterapia crónica parenteral nos puede bajar la concentración de prácticamente lo que quiera. ¿Sale? Puede ser causa de cualquier hipo, excepto, pues, depende de qué estemos hablando, ¿no? Como les digo, si es solución salina al 0.9%, pues obviamente no vamos a tener ni hiponatremia ni hipocloremia, ¿no? Porque tenemos justamente un aporte elevado de eso. Pero hay que tener mucho cuidado con esto de este mecanismo dilucional, ¿ok? Acuérdense, si doy mucha agua, pues también debo de dar solutos, porque si no, esa mucha agua nos va a hacer que nuestra solución esté menos concentrada y no queremos que llegue a ese punto de que nos falten todos los solutos, ¿vale? ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Perfectamente. Entonces, ahora vamos a hablar de diuresis osmótica. ¿Se acuerdan que alguna vez puse el ejemplo ¿cómo les dije? Buscaban personas de muy buen nivel socioeconómico
tener o ejercer actos de beneficencia. Y pues, ¿qué pasó? Que iban a África subsahariana a ver a niños con desnutrición extrema, síndromes de malnutrición. ¿Y qué pasaba? Ah, pues les voy a llevar hamburguesas para que prueben y un ribeye y lo que tú gustes y mandes, ¿no? Un montón de proteínas, porque pobrecitos no consumen proteínas. Pero, ¿cuál es el error? Ya lo habíamos platicado, me parece, en alguna clase de las primeras. Siento que eso está como preparado para toda la cantidad de proteínas que les iban a administrar, porque nos hizo la comparación de que si tu cuerpo ya está acostumbrado como a solamente usar cierta cantidad, es la cantidad para la que está, o sea, utiliza energía para solamente sintetizar esa cantidad y el resto lo tiene que desechar. Exactamente, y el resto lo tiene que dejar ir de la manera que esté. Son proteínas que obviamente tienen un alto peso molecular. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estas proteínas de alto peso molecular transiten por el colon? Que van a ejercer un efecto osmótico. ¿A qué me refiero con efecto osmótico? ¿Quién dice yo? Isabel. La concentración que va a haber entre membranas. Ok, pero si yo digo que causo, por ejemplo, una diarrea osmótica en ese caso, ¿qué quiere decir? Que hay mucha pérdida de líquido. ¿Por qué? Porque el líquido está yendo desde donde hay menor concentración de solutos hacia donde hay mayor concentración de solutos. ¿En donde hay esa mayor concentración de solutos? En donde tenemos nuestro bombazo de peso molecular, que es justamente donde están pasando las proteínas que no se pudieron hidrolizar. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, causa una diarrea osmótica, una diarrea que es porque algo está llevando agua al intestino. Pues lo mismo pasa con la diuresis osmótica, pero en este caso, ¿qué ejemplo nos ponen? Debido a la presencia de glucosa en diabetes mellitus, que acá le borré el mellitus porque, como ya les digo, a pesar de que estas tablas pues, no tienen muchos, son del 2018, pues ya la usanza o más recientemente se usa solamente diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta diuresis osmótica? Si ahorita yo o todos nos hiciéramos un examen general de orina, ¿cuánta glucosa creen que tendría nuestra orina? Pues tiene que ser baja, ¿no? Que a fin de cuentas se va absorbiendo. ¿Ok? ¿Quién más tiene alguna? Es que digo que depende de si ya comimos o no hemos comido. ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta, doctor? Ok. Si ahorita nos hiciéramos todos un examen general de orina, en el apartado que diría glucosa, es decir, la glucosa en orina, diría negativo o positivo. Negativo. ¿Por qué? No me acuerdo si es lo normal, que no, o sea, no debe haber como tal glucosa en la orina. Ok, perfectamente bien. No debe de haber glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque a glucemia normal, que también por eso no dije que estaba mal, su compañera, que no vi quién fue, que dijo que depende de qué tanto comemos, es porque la glucosa se reabsorbe a través de unos canales, más bien unos transportadores que se llaman SGLT1 y SGLT2, ¿sale? Entonces, estos canales se dedican a, ¿sabes qué? Se filtró una glucosa, la reabsorbo, la cacho para quedármela, porque no la puedo perder. Ahí va otra glucosa, la cacho. Y así, eso hacen los SGLT1 y 2, ¿sale? Cachar glucosas para que no se vayan en la orina. Ahora, ¿qué pasa? Que los SGLT1 y SGLT2, pues como quiera, son finitos. Es decir, no son infinitos, no son muchísimos.
Entonces, ¿qué tanto pueden cachar estos SGLT1 y 2? Pueden cachar hasta cuando existe una glucemia de 180 miligramos sobre decilitro, ¿sale? A esto se le conoce como umbral renal de glucosa, ¿sale? Que quiere decir que hasta esa concentración de glucosa en sangre, todavía estos SGLT1 y 2 van a estar cachando. Pero ¿qué pasa si aumentamos a 200 miligramos por decilitro? Que de repente estos SGLT1 y 2 van a estar lo más rápido que pueden cachando, pero de repente, ¡chin!, ya se me fue uno. Como esos jueguitos que es de moverle la canastita para cachar todo, pues algo así. De repente ya van a ser muchísimos cocos que caen del cielo, no los puedes cachar con la canastita, ¿sale? ¿Cómo se llama a este momento de que los SGLT1 y 2 ya no pueden cachar más coquitos? Se le llama o se dice que los transportadores están saturados, o sea que están a full de trabajo, están haciendo todo lo que pueden, pero se les va a ir escapando glucosa. Entonces, cuando rebasamos el umbral renal de glucosa, pues no hay de otra que dejar perder glucosa, ¿sale? Y entonces es cuando aparece glucosa en la orina. Es cuando en el examen general de orina vamos a tener una glucosuria, ¿sale? Glucosuria quiere decir, como indica se me fue. Ay, se me fue el término y siempre lo digo. ¿Etiología? Yo también tenía la palabra etiología cruzada, pero no es etiología. Etiología es causar algo o causante de algo, ¿no? Pero, ay, ¿cómo se me fue esa palabra si la digo un chorro? Bueno, se me fue, pero bueno, por el origen de las palabras, justamente, glucosuria quiere decir orinar glucosa, ¿no? Y pues justamente se da cuando superamos el umbral renal de la glucosa, que es de 180 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? Entonces, ¿en qué pacientes puede pasar esto? En los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque una de las constantes en pacientes diabéticos, y más en el caso de los descontrolados, es un estado de hiperglucemia. ¿Sale? Hiperglucemia. Sí, claro. Una pregunta. Ahí es cuando tienen los picos descontrolados de hiperglucemia que no tienen bien dosificada la insulina. Exactamente, exactamente. De hecho, ¿quién me quiere decir? Porque vamos poquito a poco. Primero, digamos, la génesis de la diabetes. ¿Cómo inicia la diabetes? ¿Qué o a qué se conoce como resistencia a la insulina? ¿Quién me quiere explicar la resistencia a la insulina? Bueno, es una enfermedad que va a ser progresiva y va a empezar precisamente con lo que es la resistencia a la insulina. Y en esto pues va a consistir en que va a empezar a tener menor como asimilación de lo que es de espere, déjeme acuerdo porque ya se me fue la onda. Sí, ya sé, como a mí ya ahí paro la palabra, pero no la había visto, etimología, gracias. No sé por qué se me fue, de que se me cruzó la palabra etiología, ya no salía la otra. Rodrigo, dime. Creo que levantó la mano. Ah, Edgar. Solo pareció que sonó. Ahora ya hay muchas manos. Uh-huh. Ahí estamos confundiendo los momentos. ¿Por qué? Porque
primero se da la resistencia a la insulina sin la necesidad de que exista una alteración en la síntesis y secreción de insulina. Ya después... Es previo, ¿no? O sea, lo de la resistencia a la insulina va a ser previo a ya como tal lo metabólico. Es como la saturación, ¿no? Exactamente, que ahorita lo vamos a poner en la pantallita. Alguien más tenía levantado la mano, pero ya se me olvidó. Si gustan, tomen la palabra. Sí, pues yo tenía la noción de que pues, la resistencia a la insulina provoca que las células del cuerpo pues ya no la absorban o ya con la misma facilidad y entonces se acumula en la sangre. Después esto puede dar pie a diabetes tipo 2. Ok, bien. Vamos a ver más o menos de qué se trata esto, para tenerlo claro, ¿no? Porque es muy importante porque vamos a ver mecanismos similares incluso con la paratormona, ¿sale? Primero, ¿en dónde se biosintetiza la insulina? ¿Páncreas? Las células beta de los islotes de Langerhans. Ok, perfecto. Células beta de los islotes de Langerhans pancreáticos, ¿sale? Sería como la respuesta completa, ¿no? Bien. Ahora, esa insulina, ¿para qué te sirve? Primero, ¿cuál es, y ya lo platicamos también de hecho, cuál es uno de los principales mecanismos inductores de biosíntesis y secreción de insulina? Es decir, ¿qué hace que nosotros secretemos insulina o que nuestras células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans secreten insulina? Exacto, una elevación de la concentración de glucosa. Bien, ahora ya tenemos a la insulina que, bueno, quedamos que había dos factores que estimulan la secreción, que era, ¿cuál era más importante, mejor dicho? El consumir, más bien el hecho de aumentar la glucosa en sangre, es decir, el hecho de aumentar la glucemia, o el metabolismo, o más bien la digestión de los carbohidratos. ¿Lo de la glucemia? Ajá, no. ¿Se acuerdan que les platiqué que, no me acuerdo ahorita si fueron conejitos o ratitas, creo que fueron conejos, pero acá teníamos conejo A, y este conejo A le inyectaban por vía intravenosa glucosa. Y al conejo B decían, la misma cantidad de glucosa, un porcentaje se lo voy a dar igual inyectado intravenoso y otro porcentaje se lo voy a dar por vía oral. Y después dejaban pasar exactamente el mismo tiempo en los dos conejitos y les tomaban niveles de insulina. ¿Quién tenía la insulinemia más elevada? ¿El conejito A o el conejito B? Hagan sus apuestas. ¿Puedes repetir lo que había dicho de la? Sí. Conejito A, inyección intravenosa de glucosa. Conejito B, la misma cantidad de glucosa, un porcentaje en inyección intravenosa y un porcentaje por vía oral. ¿La A? Al mismo tiempo, no. ¿La? Digamos que, bueno, ya lo veremos más despuesito porque hay mucho trasfondo, pero es mayor la inducción a la secreción de insulina cuando tenemos un componente entérico de absorción de glucosa, ¿sale? Es decir, vamos a tener más insulina en el conejito B, porque el conejito B no solo tuvo inyección intravenosa de glucosa, sino que también está pasando carbohidratos
por su intestino y por lo tanto eso da un extra de estimulación para la secreción de insulina. ¿Vale? Entonces, ya tenemos insulina. ¡Tarán! Hicimos insulina y ahora ¿para qué queremos esa insulina? ¿Qué son los receptores GLUT? ¿Quién me dice qué son los GLUT? Son los que van a captar la glucosa para poder pasar la membrana. Ok. ¿Por qué se llaman GLUT? Exactamente. ¿Vale? Por eso se llaman GLUT, porque transportan glucosa. Ahora, hay unos 14, quizá más, GLUT identificados en el humano, pero la más importante es la clase 1. La clase 1 de GLUT, que son del GLUT 1 al 4 y el GLUT 14. ¿Sale? Entonces es una familia, una clase, mejor dicho, con 5 miembros, porque la familia es GLUT. Y para que vean que era muy importante lo que ya hemos visto en las clases pasadas, este tipo de clase 1 de los GLUT están codificadas por el gen, bueno, de hecho es el GLUT 1, digo el GLUT 4, por el gen SLC2A4. Es decir, ¿a qué superfamilia pertenece? Exactamente, a la superfamilia de acarreadores de soluto. ¿Qué quiere decir? Que pues estamos acarreando un soluto. ¿Sale? Ahora, vamos a enfrentar el GLUT 1 con el GLUT 4. ¿Cuál es la principal diferencia entre el GLUT 1 y el GLUT 4? Que el GLUT 4 necesita de insulina para poder funcionar. Exactamente, el GLUT 4 es insulino dependiente. Y el GLUT 1 pues no necesita de insulina, de hecho, por eso lo tienen los Está en el cerebro, ¿no? También. Exactamente, también. ¿Por qué? Porque obviamente neuronas y eritrocitos no van a esperar a la insulina para ver si tienen o no tienen energía. ¿Por qué? Porque se mueren, ¿vale? Entonces, ellos fácilmente pueden hacer ese transporte, esa absorción de glucosa, ¿sale? Entonces acá, pues los más representativos serían los eritrocitos. ¿Y qué tipo de células son las representativas? O más bien tienen el GLUT 4. El músculo esquelético, el cardíaco y el tejido adiposo. Exactamente, rabdomiocitos y adipocitos, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con la resistencia a la insulina? Hagan de cuenta que aquí tenemos un rabdomiocito, ¿sale? Una célula de músculo. Entonces, esta célula, después de una ingesta de carbohidratos, quedamos que tenemos aquí en la sangre glucosa, y aparte, ¿qué vamos a tener? ¿Qué hormona? Que ya hicimos, o con esta hiperglucemia, dictamos que se biosintetizara y se secretara insulina, ¿no? Tener tanto glucosa como insulina. Entonces, antes de que se hiciera la insulina, la glucosa, por más que pase enfrente de un rabdomiocito, pues el rabdomiocito ni se da cuenta de que ahí está la glucosa. Pero ya que tenemos insulina, ahora sí, hagan de cuenta que la glucosa sí quería entrar a la célula desde antes que hubiera insulina, pero la célula no lo pelaba, ¿sale? Entonces, la glucosa dice, sí, yo quería ver Netflix con la célula, pero pues nomás no me invita a su casa. Entonces le voy a llevar un cafecito. Y un cafecito es la insulina. Entonces le lleva una insulina, se la presenta al GLUT 4 y dice, va, pásale, te invito a ver Netflix, ¿sale? Y entonces ya pasa la glucosa y pum, ya tenemos glucosa aquí adentro. ¿Y qué hace la glucosa ya dentro del músculo? Pues se cataboliza, se aprovecha su energía, etcétera, ¿cierto? Entonces la glucosa afuera de la célula, pues era energía potencial. Es decir, sabemos que podía ser o convertirse en energía, pero no estaba dando la energía a nadie porque no podía ser aprovechada. Fue hasta cuando entró a la célula
que ya alguien pudo aprovechar esa energía potencial y convertirla en energía, pues ya química disponible en ATP, ¿cierto? Entonces, imagínense que esto, la primera vez, pues estuvo bien, estuvo padre, disfrutaron ver Netflix. Y ya después dice, bueno, ya me voy a trabajar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de repente, como estamos en home office, pues sigue en su casa, ¿no? O sea, nada más lo corrió de su casita a la glucosa, que obviamente no es la misma glucosa, pero es para el ejemplo, ¿no? Entonces vuelve a comer la persona. Vuelve a comer y de nuevo hay glucosa e insulina. Y pues eso pasó a las 2 horas de la anterior vista de Netflix, ¿no? Entonces llega de nuevo la glucosa, oye, quiero entrar, vemos Netflix, y llega de nuevo con un cafecito, que es la insulina. Dice la célula, pues acabamos de ver, ¿no? Pero bueno, va, de nuevo vemos Netflix. Y ya, pasan otras 2 horas y de nuevo volvemos a comer, de nuevo volvemos a tener este estado transitorio de hiperglucemia con este estado transitorio de hiperinsulinemia. Y va de nuevo, oye, de nuevo quiero ver Netflix. Si acabamos de ver ya 2 películas en el día, ¿no? Entonces se va aburriendo, digamos, la célula, ¿no? Entonces de repente dice, total, nada más acabamos tomando café, ¿no? Entonces ya le parece menos interesante cada vez y menos cuando es muchas veces al día, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente dice, no, ¿sabes qué? Estoy ocupada. Y ya no lo deja entrar. Hazle como quieras, pero ya no lo deja entrar. Entonces, ¿qué hace la glucosa? Dice, pues ahora le voy a llevar también pizza, a ver si le llama la atención y quiere ver Netflix. Entonces, ahora le lleva su café y una pizza. Entonces, ahora son 2 insulinas. Y lo mismo, primero, si le llama la atención a la célula, dice, va, vemos Netflix, pero comemos de nuevo a las 2 horas y ya dice, acabo de comer pizza hace 2 horas, acabo de ver Netflix, de tomar café. Y entonces esto de la hiperinsulinemia prolongada o repetitiva llega a hacer que la célula cada vez necesite de más insulina para pasar la misma cantidad de glucosa, ¿vale? Este estado es el que se conoce como resistencia a la insulina. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfectamente. Entonces, esa es la resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa con esa resistencia a la insulina? Que en un momento dado no vamos a tener la insulina suficiente para meter toda la glucosa a todas las células que pudiéramos meterla y entonces va a quedar mucha glucosa en sangre. A ese estado se le llama hiperglucemia. ¿Sale? Hiperglucemia, que es una alta concentración de glucosa en sangre. Entonces, esta hiperglucemia, justamente, ya les dije lo del umbral renal de la glucosa, ¿verdad? Lo de los 180. Ajá, exactamente. Entonces, va a haber un momento en el que vamos a superar, ya se me borró, pero vamos a superar, o más bien vamos a esa hiperglucemia a ser más de 180, ¿y qué va a pasar? Que le va a escapar a los SGLT1 y SGLT2. Y por lo tanto, va a acabar glucosa excretándose en la orina. ¿Sale? ¿Por qué? Justamente por esa hiperglucemia. Y esa hiperglucemia está haciendo efecto osmótico, porque se nos están escapando las glucosas completas, y esas glucosas completas también jalan agua. ¿Sale? Y al jalar agua también no permiten la reabsorción neta ideal de magnesio. Entonces también es una causa de hipomagnesemia. ¿Sale? ¿Sí se entendió todo? Sí, doctor. Yo nada más tengo, bueno, una duda, pero quién sabe si una reafirmación entre duda. Entonces, supongamos que no tenemos resistencia a la insulina ni nada, pero las SGCT1 y la 2 reabsorben, cachan la glucosa. Pero entonces sí se está filtrando, aunque estemos sanos, no tenemos... ¿Sí? ¿Es normal? O sea, se filtra en el primer proceso. O sea, se nos escapa la glucosa. Y es lo mismo que con el magnesio. Ahora ponte a cacharla, a recuperarla, a reabsorberla. Entonces los que se encargan de esa reabsorción
son SGLT1 y SGLT2, ¿sale? Y entonces el problema, o más bien ya lo que se sale de lo fisiológico, lo fisiopatológico, es cuando le damos tanto trabajo a los SGLT1 y SGLT2 que no pueden cachar todas las glucosas y dejan escapar algunas. Eso ya es el inicio de lo fisiopatológico, ¿sale? Como bien dice su compañera, tener glucosuria leve en una muestra, pues no significa nada. A lo mejor te comiste unas crepas con helado y un montón de jarabe de chocolate, y a lo mejor se pudo excretar un poco de glucosa en la orina, pero eso no quiere decir nada más que tuviste una carga de carbohidratos tremenda, pero eso no quiere decir que lo hagas todos los días, ¿sale? Más bien cuando es una glucosuria ya mayor cantidad o más repetitiva, es decir, que se repite más de una muestra y ya coincide con otros, bueno, más bien cuando ves a alguien con glucosuria y tiene factores de riesgo, pues ya vas a hacer justamente los laboratorios diagnósticos para confirmar o eliminar una posibilidad diagnóstica de diabetes, ¿no? ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, si no hay dudas extras, nos vemos mañanita. Ahorita nada más que me avisen a qué hora tengo que venir mañana a la uni y les confirmo la hora de la reposición de la clase D, me parece fue el lunes, que como ustedes bien saben no tiene carácter obligatorio, pero justamente pues quienes puedan asistir de una vez,